Tuve que descubrir y entender mi propia historia antes de poder escuchar y ayudar a los demás con las suyas. Barack Obama. Hasta la victoria. Claves de la comunicación política. Narrativas y construcción del relato político. El ser humano ha relatado historias desde el principio de los tiempos. Las narrativas nos ayudan a orientarnos, a comunicarnos, a dotarnos de identidad e incluso seguir narrando en sueños. Esta idea de la relevancia de la narrativa ha llegado a todos los ámbitos, incluido el político, donde se asume que el storytelling es imprescindible para una comunicación efectiva. La narrativa storytelling de la comunicación política obedece a los mismos principios que cualquier narrativa de ficción. Es decir, frente a una enorme competencia de discursos y de propuestas y de atributos, los productores de los storytelling lo que están haciendo es creando contenidos, porque los medios no son el mensaje. Mientras no haya mensajes nuevos, innovadores, dirigidos a públicos específicos, la política seguirá siendo lo siempre. El storytelling, al igual que toda la comunicación política, obedece a los principios de la comunicación publicitaria general. Es decir, hay que contar una nueva historia porque la gente ya no quiere las viejas historias. Entonces ahora, una persona que cuenta un buen cuento, valga la palabra, es una persona que vende más al candidato y por lo tanto es contratado en las campañas políticas. It was a creed written into the founding documents that declared the destiny of a nation. Yes, we can. It was whispered by slaves and abolitionists as they blazed the trail toward freedom. Yes, we can. Yes, we can. It was sung by immigrants. Contar una historia se considera la mejor manera de transmitir un mensaje, de persuadir al electorado. A la hora de construir una estrategia de campaña política, los expertos se refieren al relato de la misma. La historia que contará el candidato para superar a las historias de sus rivales y ganar la elección. Del mismo modo, se habla del relato de un gobernante para referirse al sentido que da a sus principales medidas y al discurso que mantiene desde el poder. La narrativa incluye el mensaje central de la campaña, proyecta la imagen que se quiere fijar del candidato y traduce la estrategia a una fórmula comprensible para cualquier persona. Una campaña, si no tiene una historia, pues no sirve. Y no solo es una historia, es el storytelling, esto que se llama el storytelling, que incluye tantas cosas. Pero ¿cómo hacer una historia que llegue y mueva emociones? ¿Por qué? Porque una campaña política son emociones. Tengo 94 años. He visto casi todo. He vivido grandes esperanzas y también grandes decepciones. Pero ahora es diferente. Ahora que España empieza a estar donde tenía que estar hace mucho tiempo, quiero vivir para verlo. No me preguntéis por qué, pero este tío me ha devuelto la ilusión. Celebrar los avances sociales de los más débiles y sentirnos orgullosos de que España pueda en el mundo, por fin, después de siglos, estar entre los mejores. Voy a ir a votar como si fuera la primera vez. Lo que una campaña política debe mover son emociones, no razones. Una campaña política que quiera sacudir conciencias y que quiera mover neuronas difícilmente va a ser exitosa, porque lo que necesitamos es mover emociones. Y para mover emociones necesitamos contar historias.
Nosotros, ¿cómo nos arrullaban y nos dormían nuestros padres? Contándonos ¿qué? Un cuento. ¿Y el cuento qué era? ¿Qué era el cuento? ¿Y qué siguen siendo los cuentos? Pues una serie de personajes donde tenemos al bueno, tenemos al malo, tenemos al que hay que rescatar y al que hay que salvar. Yo les diría que si hacemos un símil, lo mismo nos pasa en una campaña política. Por eso es que tenemos que contar historias que muevan. Los roles narrativos son quién es el héroe, quién es el ayudante del héroe, quién es el villano, quién es el ayudante del villano, quién es la víctima a la que tenemos que salvar y cuál es la misión a la que convocamos a la ciudadanía para que se adhiera a nuestra narrativa. Entonces, ¿el héroe quién puede ser? El héroe puede ser el candidato, pero también el héroe puede ser la ciudadanía, el héroe puede ser una política pública, el héroe puede ser un conjunto de partidos. Finalmente, ¿cuál es la historia que vamos a contar? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la narrativa a la que sometemos a la gente para que se implique en nuestra narrativa y se adhiera a nuestro proyecto mediante su voto o mediante su participación en nuestra campaña o su participación como donantes o cualquier tipo de call to action a los que invitemos a que se impliquen? Un buen eslogan debe sintetizar el eje rector de la campaña y la narrativa de la campaña. O sea, un buen eslogan es decir en pocas palabras tu estrategia. Por ello, las narrativas políticas terminan por expresarse de forma sencilla, coloquial, de modo que todo el mundo pueda comprenderla e incluso empatizar con ella desde la primera escucha. Así, los discursos políticos se llenan de referencias personales, metáforas y otros recursos literarios. Además, aunque no sea visible a simple vista, asemejan sus estructuras a las de relatos míticos, fábulas clásicas y otros géneros. Esto es precisamente el storytelling. Es un juego de emociones y es un poco lo que sucede hoy en día en la comunicación política. Ahora bien, tienen razón los consultores en que el individuo no es necesariamente un ser racional. Es un ser racional hasta cierto límite. Tomamos decisiones con base en la información que tenemos en un momento determinado, ¿no? Pero esa información que tenemos en un momento determinado puede ser completamente distorsionada por la emoción última que yo siento frente al tema. A pesar de las críticas, quienes consideran que no es sino una forma sofisticada de manipulación, la construcción de narrativas o storytelling es un fenómeno bien arraigado en el hacer político y cada día candidatos y gobernantes tratan de diseminarlas a través de todos los canales a su alcance. La lucha para mantener o ganar el poder se convierte en un combate por producir y difundir las mejores historias. Así que la próxima vez que se exponga un mensaje gubernamental o a una campaña electoral, puede preguntarse qué tipo de relato está consumiendo, quiénes son sus protagonistas, qué persiguen, quién es el malo del cuento y si realmente se trata de una historia que merezca un final feliz en las urnas.